hasta Nahum capítulo 2, verso 13, hasta el capítulo 3, verso 7. Aquel que pueda estar de pie, te invito a que me acompañe para la lectura. Nahum capítulo 2, versículo 13, y luego continuamos de corrido en la exposición de la palabra. Nuestro tema para el día de hoy está titulado El juicio de Dios sobre los malvados. Ese es el tema que estaremos viendo en la mañana de hoy, el juicio de Dios sobre los malvados. Dice así la palabra del Señor, Nahum capítulo 2, versículo 13. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia. Gracias por la reunión de los santos, Señor. Gracias porque tú nos permites estar aquí. Es un privilegio, una gracia, es un regalo tuyo el tener la iglesia, el juntarnos uno al otro. En esta hora, Señor, te pedimos sabiduría, te pedimos dirección mientras estudiamos juntos tu palabra. Guíanos en esta mañana a comprender más tus maravillas, a conocerte más, Señor. Gracias por cada una de las familias, hermanos que están aquí. Tú conoces las necesidades que tenemos, Señor, hoy. Tú conoces las cargas con las cuales hemos venido esta mañana. Pero tú eres más que suficiente. Tu palabra es más que suficiente para traer consuelo, ánimo a nuestras vidas hoy. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. En el año 2018, el cine vio una de las películas que en los últimos años fue uno de estos éxitos taquilleros, uno de estos éxitos donde los productores o los que inicialmente hicieron la película pudieron ver una gran ganancia de ella. Y estoy hablando de una película de superhéroes. Fue en el año 2018 cuando salió esta película llamada Avengers Infinity War. Y si usted ha visto esa película, se dará cuenta de lo importante que es la última escena. En esa película hay, como toda película de superhéroes, un gran villano. Lo único que esa película como que reúne a muchos superhéroes. Y lo interesante es que está este gran villano llamado Thanos, que literalmente significa muerte, y él va a hacer algo, yo no se lo voy a contar, pero si usted no lo ha visto, pero él va a hacer algo para tratar de destruir el mundo o traer equilibrio al universo. Y lo interesante es que cuando usted está viendo esa película, se da cuenta que este villano cada vez es más fuerte, que este villano parece que nadie puede contenerlo, y estamos hablando de todos los superhéroes. Parece que nadie puede contenerlo, y al final de esa película, luego de él hacer lo que hizo, hacer su gran obra de maldad, este villano, vemos cómo los superhéroes van desapareciendo. Y usted se imagina un mundo sin Spider-Man. ¿Usted se imagina un mundo sin los superhéroes? Y van desapareciendo los superhéroes poco a poco en la película. Pero lo que me llama la atención de esa película es que al final, luego que van desapareciendo los superhéroes que tú y yo conocemos, este villano está en su cabaña, una casita. Sale de la cabaña, se sienta y se ríe. Y la película se acaba. ¿Se imagina eso? El villano ganó. Cuando esa película se acabó, parecía que el villano había ganado. De hecho, estuve leyendo algunos artículos muy interesantes de ese año, del 2018, que hablaban de cómo fue la reacción de muchas personas cuando originalmente vieron la película. Y muchos se quedaron sentados en silencio, no aplaudieron en esta ocasión, se sentaron sorprendidos diciendo, oye, pero ¿cómo que se acabó? Algunos decían, no, tiene que haber otra parte, tiene que haber una segunda parte, o tiene que haber algo después de los créditos, pero es que ¿cómo que la película se acaba con el villano haciendo su maldad, sentándose y riendo? Como que simplemente gané. Y de momento esta película acaba, y estuve leyendo un artículo que decía que esto como que rompe la expectativa tradicional de estas películas de superhéroes, porque el bien no gana. Parece que el mal parece triunfar, no hay un cierre feliz, solo hay pérdida, solo hay silencio, no había aplauso, no había risa, la gente se quedó sentada mirando los créditos. De hecho,
algunos comentarios de personas que estuvieron viendo la película ese día fueron los siguientes: esto no puede ser real. Seguro lo van a arreglar pronto. No pueden matar a Spider-Man, dijo uno. No pueden hacerme esto. Lo que la gente no sabía, o muchos no sabían, era que ya estaba grabada, de hecho, otra película. Había que esperar un año para que viniera la otra parte. Y en la otra parte usted ve el desenlace. Pero cuando ocurre ese evento y ese momento, parecía que Thanos, la muerte, el gran villano, había ganado. Se sentó y se sonrió, como que diciendo: yo gané, yo derroté a todos los superhéroes, nadie puede conmigo. Interesante de esto es que en la vida real no existe Thanos, no existe Spider-Man, ni existen todos estos superhéroes, pero en la vida real sí hay ciertos momentos donde pareciera que el villano, sea quien sea, en el momento o en tu contexto, está ganando. O pareciera que el villano va a ganar o está prosperando. De hecho, esta idea o esta reflexión de que los malos prosperan, la gente mala prospera y todo le sale bien, ¿sabes que eso no es algo que tú y yo a veces pensamos nada más? Los autores bíblicos pensaban eso. Hay un salmo completo, léalo esta tarde. Yo voy a hacer una sección que lo voy a llamar la tarde de la tacita de café los domingos, porque siempre los invito a leer algo con una taza de café los domingos. Esta tarde lea Salmo 73. Y en ese Salmo 73, cuando usted lo lee, un salmo de Asaf, hay un salmista allí pensando, reflexionando, diciendo: ¿por qué es que los malos, los villanos, todo como que les sale bien? De hecho, en el salmo él llega a decir: ellos como que cumplen todo lo que les da la gana en su corazón. Como que todo lo que quieren hacer lo hacen. Y yo que soy buena gente, yo que trato de hacer las cosas bien, como que a mí las cosas no me salen bien. Entonces, noten que en la Biblia hay alguien pensando así, un autor. Lo interesante es que él sigue pensando y sigue pensando y sigue analizando el Salmo 73 hasta que llega un punto donde él dice: oye, pero yo vi que ellos van a tener un final. Yo vi que Dios se va a encargar de ellos. Que aunque aparentemente están prosperando, aparentemente les va bien, se salen con la suya, parece no, al final ellos van a ser derrotados. De hecho, ahí en ese famoso Salmo 73, el salmista expresa su deseo de que, o su esperanza de que todo lo que tiene es a Dios, y eso es suficiente. Así que en la vida real, en los mundos de los superhéroes, pasan esas escenas donde parece que los villanos se van a salir con la suya y nadie ni nada puede derrotarlo. Pero sabes que en la Biblia se nos muestra una y otra vez esta realidad de cómo, aunque el mal parezca crecer, de cómo aunque los villanos parezcan estar en el poder, siempre al final el Señor tiene la victoria. De hecho, si usted tiene problemas en su corazón hoy, o una carga en su corazón porque está viendo la maldad en el mundo y porque está viendo cómo parece que los malos están ganando y ese tipo de cosas, mi invitación es a leer un libro que a veces pasamos por alto, porque decimos: es como muy complicado. ¿Sabes qué? El libro Apocalipsis. Lea el libro Apocalipsis y se va a dar cuenta al final cómo el Señor obtiene la victoria final sobre toda la maldad. Pero cuando entramos en escena en nuestro libro, simplemente recordando, porque llevamos un mes sin estudiar Nahum, cuando entramos en escena otra vez en nuestro libro, recuerden que había un gran villano, había un gran poder, un gran ejército, era Nínive, era la gran ciudad, era intocable. Nadie nunca creía que esta gran ciudad que quedaba en lo que hoy es Irak iba a ser destruida. Era una gran ciudad que todavía sus grandes murallas se conservan en algunos lugares. Nadie pensaba que iba a ser destruida. Todos pensaban que esta ciudad era intocable, que ellos podían hacer su maldad y nadie los podía detener. De hecho, miren esto, esta gente era muy malvada y los historiadores, cuando narran la historia de la antigüedad, hablan de las personas de Nínive o del ejército de Nínive como un ejército muy cruel. Aún para los estándares de la época, eran muy malos. De hecho, ellos les encantaba, no solamente es que eran malos, sino que se jactaban de su maldad. ¿Tú ves la diferencia? Una cosa es ser malo, pero ellos se jactaban de eso. Ellos les gustaba ser villanos, ellos les gustaba ser malos. ¿Y cómo sabemos esto? Miren, incluso ellos colocaban en las paredes, hacían relieves, que todavía los arqueólogos los han encontrado, y en los relieves en las paredes dibujaban las cosas macabras que ellos hacían, mi hermano.
cosas horribles que ellos les hacían a los enemigos. Era un pueblo muy malvado, era un pueblo muy villano en el contexto de lo que estamos hablando hoy. Pero este pueblo, sin embargo, un día Dios levanta a un profeta, el profeta Nahum, para decirle, este pueblo tiene los días contados. La gran Nínive, dijo Nahum, va a caer un día. La gran Nínive un día va a ser derrotada. Esto fue un anuncio que al principio de seguro fue causa de burla para algunos. ¿Cómo que Nínive va a ser destruida? ¿Cómo que la gran nación, cómo que el imperio más grande del mundo va a ser destruido de un día para otro? De hecho, Nínive estaba acostumbrada, esta gran nación, a derrotar ejércitos. Y los derrotaba de una forma grande, porque tenía el poder. Pero nunca se había enfrentado con quien se iba a enfrentar ahora. Con Jehová de los ejércitos. Con el Dios de Israel. Y cuando aparece este profeta Nahum para animar al pueblo, recuerden que Nahum, el nombre, lo que significa es consuelo. Y lo que iba a traer Nahum con su profecía era el consuelo para el pueblo de Dios, de que aunque los malos se vean bien malos y bien poderosos, el consuelo para el pueblo de Dios es que hay uno más grande y más poderoso siempre, que es Dios. Así que esa era la idea que quería traer Nahum. Era un juicio que venía para el pueblo de Nínive, pero a la misma vez había una esperanza grande para el pueblo de Dios. De hecho, todo el libro de Nahum se puede resumir en Nahum 1:7. Ese era el verso o el texto clave. ¿Qué le quería decir Dios al pueblo? Le quería decir, a través del profeta Nahum, Jehová es bueno. Él es una fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a los que en Él confían. Así que ese era el gran refugio. Por eso nuestra serie se llama así, nuestra serie de sermones sobre Nahum. Un refugio seguro. Venía un gran juicio sobre la gran nación de Nínive. ¿Dónde se iba a esconder el pueblo de Israel? Solamente en el Señor, en este Dios que era bueno, que era la fortaleza en el día de la angustia y que era aquel que conocía a aquellos que se refugiaban en Él. Así que ya llegamos a la última parte del capítulo 2, cuando el profeta está anunciando que era inminente la caída de Nínive. Y por eso nuestro sermón se titula así en esta mañana, el juicio inminente de Dios sobre los malvados. ¿Y usted sabe qué significa esa palabra inminente? Significa que es un juicio que viene. Es un juicio del cual no pueden escapar. Es un juicio que va a llegar. Es un juicio que se está anunciando, que la ira de Dios caerá sobre los malvados y que hay un solo lugar seguro en todo el universo, mis hermanos. Y es Cristo. Usted imagínese eso, o usted piensa en esto como el arca de Noé. Ya hemos utilizado esta ilustración antes. El arca de Noé era el único lugar donde tú estabas a salvo cuando estaba el gran diluvio. Cristo es el único lugar donde estamos a salvo, refugiados, cuando viene la ira de Dios sobre el pecado. Dios es un Dios santo, un Dios de juicio, un Dios de orden. Y esta nación era muy perversa, así que se le está anunciando que venía algún día un juicio en contra de ellos. Así que acompáñenme a ver ahí, desde el final del capítulo 2, versículo 13, y luego el capítulo 3, estas enseñanzas que tenemos para nosotros en esta mañana. En primer lugar, el verso 13 nos dice, heme aquí contra ti, dice Jehová. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Dios le está hablando a ese pueblo perverso, a esa gran nación, a ese gran villano que iba a ser destruido. Y Dios les está diciendo, heme aquí contra ti. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Hermanos, miren cómo comienza esa frase del verso 13. Es una frase que le tuvo que haber dado terror al que la escuchó originalmente. Heme aquí contra ti, dice el Señor. En otras palabras, de hecho, hay otras traducciones que traducen ese pasaje diciendo, yo soy tu enemigo. O sea, Dios diciéndole al pueblo, yo soy tu enemigo porque tú eres un pueblo malvado y yo te voy a destruir. Pero bueno, son palabras muy fuertes que se dicen aquí. De hecho, la misma Biblia en el libro de los Hebreos dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, un Dios santo, que no tolera el pecado, un Dios de misericordia, de amor, pero también un Dios que muestra su ira en contra del pecado. Y vuelvo y repito, mi hermano, la buena noticia de salvación y del Evangelio es que hay un solo lugar seguro en el cual estamos libres de la ira de Dios, y es Cristo. ¿Y sabe por qué es el único lugar seguro?
porque ya Cristo allí en la cruz tomó por nosotros el pago. La paga del pecado es muerte. Ya Él pagó el precio. Y por eso ahora estamos seguros en Jesús. Pero este pueblo, de momento, un pueblo muy malvado, Dios le está diciendo, yo soy tu enemigo, yo estoy en contra de ti. Y esto no es cualquier cosa. No era un pequeño reino de al lado, un pequeño pueblo vecino que estaba diciendo, sabes que yo voy a ir contra ti. Y Nínive podía tal vez tener miedo. No, aquí está Dios. De hecho, miren cómo se describe. Quiero que veamos por un momento esa idea de quién está hablando. Cuando dice ahí el verso 13, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Mi hermano, este nombre, usted lo ha visto antes en la Biblia, aparece casi 250 veces en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Y este nombre, Jehová de los ejércitos, usted lo puede ver como Jehová Sabaoth también. Y lo que significa, yo no sé qué usted piensa cuando hablamos de Jehová de los ejércitos, pero normalmente la idea es del Dios poderoso que está dirigiendo sus ejércitos en contra de los enemigos, el Dios que va a derrotar a los enemigos. Pero esta palabra, Jehová de los ejércitos, incluye algo más que a veces no pensamos. Incluye este Dios que también es todopoderoso, que puede derrotar a cualquier enemigo que se levante, y también incluye a este Dios todopoderoso que dirige todas las huestes celestiales. Eso literalmente es lo que incluye esta idea. El Dios todopoderoso que dirige a todas las huestes celestiales y que va a derrotar siempre a todos sus enemigos. Ese Jehová de los ejércitos es el que está hablando aquí diciendo, yo voy a ir contra ti y yo te voy a derrotar. De hecho, el primer punto del verso 13 se titula así, Dios destruye a los soberbios. ¿Y sabe quiénes son los soberbios? Los que creen que ellos mismos son autosuficientes, los que creen que ellos pueden ir por encima de Dios, los que creen que ellos pueden derrotar a Dios, los que creen que ellos pueden vivir a su manera. Este pueblo de Nínive era así, mis hermanos. Ellos adoraban a varias deidades, a varios dioses. Ellos no tenían miedo, no le tenían respeto al Dios de Israel. Creían que el Dios de Israel era un Dios más, como un Dios pequeñito, al cual ellos también podían derrotar. No sabían que se estaban enfrentando a Jehová de los ejércitos, el Dios soberano, fuerte, que derrota a todos sus enemigos. Así que lo importante que vemos aquí en este primer verso, el versículo 13, es cómo Dios destruye a los soberbios. De hecho, mire lo que nos dice. Dios mismo, hablándole a ese pueblo malvado, dice, yo encenderé y reduciré a humo tus carros. Usted sabe que este pueblo de Asiria, o el pueblo de Nínive, se jactaba de sus grandes carros. Y eran carros, no como lo que nosotros pensamos hoy. Recuerden que eran carros guiados a caballo. Eran las carrozas, si usted quiere mejor entenderlo así. Eran las grandes carrozas que eran guiadas por caballos muy fuertes. Y este pueblo se jactaba de eso. Este pueblo decía, si nosotros tenemos los carruajes con nuestros caballos fuertes, vamos a derrotar a todos los enemigos. Y vuelvo y repito, los arqueólogos han encontrado que a esta gente de Nínive le encantaba proyectar en sus paredes el gran poderío que tenían. Y usted puede ver esas imágenes, eran carruajes grandes de caballos fuertes que daban miedo cuando se acercaban a los enemigos. Pero Dios en este mensaje que les está dando, les está diciendo, ¿sabes qué? En eso es lo que tú confías. Miren el mensaje que Dios le está dando. En eso es lo que tú confías, en tus carruajes. ¿Sabes qué yo voy a hacer? Dice ese pasaje, mira, yo voy a encender y reducir a humo tu carro. O sea, yo lo voy a destruir. En eso que tú estás poniendo tu confianza, si tú crees que tú puedes luchar conmigo, yo te voy a demostrar que en eso que tú estás poniendo tu confianza, eso no te va a ayudar. Luego dice, espada devorará tus leoncillos. Vuelvo y repito, mi hermano, usted ve en este mundo antiguo, incluso las ruinas de este gran imperio de Nínive, tenían leones por todas partes, que para ellos incluso era parte de sus deidades, y pensaban que ellos estaban protegidos por estos leones, por sus dioses, que estaban protegidos de alguna manera. Y Dios, cuando los va a destruir, cuando va a enviar un juicio sobre este pueblo malvado, le dice, yo voy a destruir todo aquello en lo cual tú estás poniendo tu confianza. En otras palabras, si ellos querían poner su confianza en sus dioses, el Dios verdadero le dice, yo voy a destruir todos esos falsos dioses. Si ellos querían poner su confianza en su poderío militar, Dios le dice, ¿sabes qué? Yo voy a destruir todo tu poderío militar. De hecho, usted sabe, hay un autor, se llamaba Thomas Watson, que dice que Dios quita siempre nuestras muletas. Miren por qué él decía eso. La muleta es algo en lo cual tú te apoyas.
Él decía, Dios siempre va a quitar nuestras muletas. En el sentido de que Dios siempre va a quitar las cosas de las cuales tú estás dependiendo, las cosas de las cuales tú te estás apoyando que no sea Él. Para que solamente confíes en Él. Para que solamente descanses en Él. Este pueblo de Nínive era muy malvado. Ellos no confiaban en Dios. Ellos no descansaban en Dios para nada. Ellos estaban confiando en su propio poderío militar. Ellos estaban confiando en sus dioses falsos. Ellos estaban confiando en su riqueza. Y Dios, una a una, le fue quitando todas esas muletas. Una a una le fue quitando todas esas cosas de las cuales ellos estaban dependiendo. Y es importante hacer un paréntesis aquí, aunque Dios le está hablando en este pasaje a este pueblo, a los malvados, a Nínive para destruirla. Hermanos, Dios es el mismo y hace lo mismo. Él no comparte su gloria con nadie. Él no quiere que tú dependas de otra cosa y dependas de Él también. Él no quiere que tú dependas de tu riqueza y de Él. Él no quiere que tú dependas de que te sientas seguro en tu casa porque tienes 55 cámaras alrededor y rayos láser allí, que nadie puede entrar. Si lo tienes está bien, no es nada malo eso. Pero usted entiende la idea. Él no quiere que tú dependas de eso. Él quiere que tú dependas para tu seguridad. Al final, pon las cámaras que tú quieras, pero tú dependes de Él. Tú dependes de Dios. Mi hermano, y aquí se nos muestra esta pequeña idea de cómo Dios siempre va a quitar aquellas cosas en las cuales la gente pone su confianza. El pueblo de Nínive estaba poniendo su confianza en su poderío militar. Dios le dice, yo voy a quemar tus carros, en sus dioses. Y dice, yo voy a destruir tus leoncillos, que era la referencia a sus deidades. Dios iba a destruir todo eso. Ellos serían destruidos, los soberbios. Por eso este primer punto está ahí. Dios destruye a los soberbios. De hecho, ¿sabes que en la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes? Porque ¿sabes quiénes son los soberbios? Los soberbios, wow, subió esto aquí. Los soberbios son aquellos que creen que son autosuficientes, porque confían en su riqueza, en su poder militar, confían en sus propias cosas. Pero ¿por qué Dios le da gracia a los humildes? Porque los humildes siempre son los que van con manos vacías. Los humildes son los que dicen, Señor, yo no puedo cuidarme a mí mismo, yo voy a tomar todas las medidas que yo pueda, pero mi seguridad final viene de ti. Señor, yo no puedo proveerme a mí mismo, yo no voy a creer que son mis riquezas las que me sostienen en el día a día. No, yo trabajo, pero mis riquezas primero están en ti, pero mi sustento final siempre viene de ti. Así que, en primer lugar, esta escena, mis hermanos, Dios destruyendo a esta gran nación malvada, quitándole todas las muletas, todo aquello en lo cual ellos se sostenían, nos muestra también cómo Dios destruye a los soberbios. En segundo lugar, vea conmigo, ya entrando al capítulo 3, versículo 1 al 4, este segundo punto. No solamente se nos enseña este pasaje que Dios destruye a los soberbios, nos enseña este pasaje en el capítulo 3, verso 1 al 4, que Dios trae justicia sobre los malvados. O sea, por eso empezamos esta mañana viendo este concepto de que hay villanos o hay malvados que parece que aquí en la tierra ganan, que aquí en la tierra no les hacen nada. De hecho, yo hace poco leía algo acerca de ese tema que me llamaba mucho la atención. Era alguien que estaba tratando de hacer un listado de aquellas personas que habían pasado por la vida, habían hecho grandes o habían cometido grandes crímenes y al parecer, aquí en la tierra nunca hubo justicia. Al parecer aquí en la tierra esa persona pasó y nadie, ni ningún sistema, ningún gobierno, nadie les hizo nada. Pero al final de cuentas, la esperanza del cristiano es que si Dios es un Dios justo, sea aquí en la tierra o en la eternidad, siempre la justicia de Él va a prevalecer. Dios trae justicia sobre los malvados. Él envía su juicio. De hecho, miren cómo comienza el capítulo 3, versículo 1. Ay de ti. Recuerden que Dios le está hablando a esta ciudad malvada. Y Dios comienza diciéndole, ay de ti. Mi hermano, tú sabes que eso era una referencia. Cada vez que un profeta decía, ay de ti, lo que estaba diciendo es, sobre ti va a venir el juicio de Dios. Sobre ti, si no te arrepientes, viene la ira de Dios. Eso es lo que estaba diciendo, ay de ti. Oye, ahora entendemos mejor o tratamos de captar la idea de lo que estaba diciendo Isaías. Recuerden que cuando Isaías vio a Dios, esa referencia de ay de ti, que él la usaba para hablar del juicio sobre las demás naciones, él se la echó a él mismo. Le dijo, ay de mí, porque estoy delante del Dios Santo.
¿Y quién puede estar delante del Dios Santo? Así que es interesante esta frase, ay de ti, ciudad sanguinaria. Y noten lo que va a ocurrir aquí. En estos 4 versículos, versos 1 al 4, recuerden, yo les dije ya, cuando empezamos el libro de Nahum, que Nahum es poético. Es una poesía muy extraña para nosotros, porque es una poesía hebrea, pero él está usando como imágenes. Y lo que vamos a ver aquí, los versos 1 al 4, es Nahum utilizando algunas imágenes para tratarnos de ayudar a entender cómo era de malvada esa nación. Comienza a describirse por qué venía un juicio de Dios sobre esta nación malvada. Miren lo que dice, ay de ti, ciudad sanguinaria. Ya yo les mencioné, mis hermanos, Nínive verdaderamente era un pueblo macabro. Era un pueblo que cuando usted lee las crónicas de la antigüedad, cuando usted ve los relieves arqueológicos, usted se da cuenta que este era un pueblo muy malvado. Y que la forma en que ellos utilizaban para matar a sus enemigos era una forma muy macabra, aún para los estándares de la época. Y por eso se le llama ciudad sanguinaria. Toda llena de mentira, de rapiña, sin apartarse del pillaje. Lo que hay en esta ciudad, todo está perdido, lleno de mentira, de sangre. Chasquido de látigo, dice el verso 2. Y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Es que ellos están hablando, o Nahum está describiendo a esta ciudad malvada. Esta ciudad lo que traía era muerte a cada ciudad que iba. Esta ciudad, yo no sé si vieron esa parte en la que poéticamente Nahum habla de ese fragor de ruedas, caballo atropellador, carro que salta. Porque ya les dije hace unos minutos, los asirios, los ninivitas se jactaban de sus grandes carruajes a caballo y con eso ellos creían que iban a destruir el mundo. Hasta que Dios un día les dijo, como les dijo aquí, estos carritos en los cuales tú confías, yo te los voy a quemar. Yo voy a destruirlos. Pero esta era la gran ciudad de Nínive. Era una ciudad muy malvada, dice el verso 4, a causa de la multitud de las fornicaciones de las rameras de hermosa gracia. Note la palabra que se usa para referirse a ella, a la ciudad. Maestra en hechizos. Eso estaba lleno de deidades allí, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. O sea, Nahum, ¿qué hizo en estos 4 versos? Tratar de describir de la mejor manera que él pudiera lo malvada, lo perdida que era esta ciudad. Y quiero resaltar algo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Nínive era una gran ciudad. Hablando en términos de arquitectónicos, era muy bonita. Era una ciudad próspera económicamente. Era la ciudad más importante de la región en su momento. Los libros de historia hablan de ella. Pero interesante que era una ciudad muy próspera, muy bonita según los estándares arquitectónicos, pero estaba llena de pecado. Era una ciudad muy perversa. Era, utilizando una imagen de Jesús, era como un sepulcro blanqueado. Por fuera, tú llegabas a Nínive, y yo me imagino, cuando yo estoy leyendo un libro de historia, yo sé le pasa a usted, yo trato de imaginarme entrando por las murallas de la ciudad antigua, por el castillo medieval, visitando esos muros. Me están mirando raro, nadie hace eso. Así que, pues yo cuando estoy leyendo un libro de historia, trato de imaginarme esa escena. Y lo interesante de esa época es que todas las descripciones arqueológicas, las crónicas de la gente que visitó la ciudad, todos coinciden en que estar allí verdaderamente tuvo que haber sido algo increíble. Ver las grandes murallas, ver los leones que ellos tallaban en piedra. Algunos de ellos están en museos en Europa, porque los quieren ver todavía miles de años después, un pedazo de piedra. Pero es que era tan hermosa el arte que tenían. Era una ciudad muy próspera, pero era un sepulcro blanqueado. Estaba lleno de pecado. Esto es como una ciudad, sea la que sea, póngale nombre. En Estados Unidos hay una bien famosa, que tú la ves llena de edificios, luces por todas partes, que parecen muy bonitas, o que te llama la visión al ojo, pero por dentro, mucho pecado. Así que esto es lo que pasaba con la ciudad de Nínive. Dios traería juicio sobre estos malvados, porque ellos estaban muy perdidos. El mundo conocía su gloria exterior, pero Dios conocía su pecado interior. El mundo conocía sus grandes muros. Y la gente por ahí veía y alababan a la gran Nínive, la gran ciudad.
De hecho, hay escritos alabando a la gran ciudad o detallando lo que eran las grandes murallas. Pero aquí no se está haciendo eso. Aquí Dios está diciendo, yo no estoy sorprendido con las grandes murallas, yo quiero hablarle de lo que hay en el corazón de la gente de allá adentro, que están perdidos, que están lejos de Dios. Y hermano, y eso nos lleva a pensar en esta idea de Jesús que les acabo de comentar. ¿Por qué Jesús habló de los sepulcros blanqueados? Porque eso, cuando Jesús lo habló, era gente, especialmente los fariseos o líderes religiosos de la época, que por fuera tenían todo lo que usted creería que era una persona buena, piadosa, una persona de Dios. Hacían todo lo que se le mandaba hacer en el templo. Visitaban el templo, oraban cuando había que orar, ayunaban, daban ofrenda, lo hacían todo bien. Pero Jesús los mira y le dice, de hecho usa una palabra fuerte, Jesús dice, hipócritas, es la palabra que usa Jesús. Son sepulcros blanqueados, por fuera está todo bonito, pero por dentro, el corazón está podrido, está perdido totalmente. Hermanos, cuidémonos de eso. Cuidémonos de nosotros tener una apariencia de piedad, de que está todo bien con nosotros. Y afuera podemos parecer religiosos. Usted sabe que parecer religioso es bien fácil. Bien fácil. Hay un pastor amigo que decía, es bien fácil. Tú aprendes un idioma, se llama cristianés. Y ya. Dice, Dios te bendiga, Dios es bueno, Jesús te ama, alábalo, ese yo. Términos que parecen cristianos, tú te lo aprendes, empieza a hablarlo y la gente, no, ese es cristiano. Usted hace esto, coge la Biblia, la lleva para todas partes. ¿Sabe qué? Usted viene a la iglesia cada cierto tiempo y está todo bien. Por fuera, usted puede aparentar a su familia, a sus amigos, de que está todo bien. Pero ¿sabes quién conoce tu corazón? El único. Puedes engañar a todo el mundo, mi hermano. Pero a Dios no. Dios conoce, Dios mira. Dice la Biblia que Dios mira lo que hay en el corazón. Y Dios sabe que aunque afuera parezca estar todo bien, mi corazón está perdido. De hecho, Jesús lo dijo así. Ustedes, hablándole a esos líderes religiosos de la época, con sus labios me honran, pero su corazón está bien lejos de mí. No está aquí su corazón. Cuidémonos de eso. Aquí había una gran ciudad hermosa para todos los estándares, pero estaba perdida. ¿De qué valía todos esos grandes muros? ¿De qué valía todas esas grandes fortalezas si este pueblo estaba tan lejos de Dios? ¿De qué valía todos esos grandes ejércitos con carruajes de los cuales ellos se jactaban si este pueblo estaba tan y tan lejos de Dios? Todo aparentemente estaba bien en lo externo, pero su corazón estaba podrido. Ellos estaban perdidos y el juicio de Dios venía sobre ellos. ¿Sabes qué es lo más triste? Que esta nación, Nínive, 100 años antes, ya había escuchado a Dios. Recuerdan que 100 años antes de Nahum hablarles, había otro profeta. Miren la gracia de Dios tan grande, que ya le había enviado el profeta Jonás. De hecho, bueno, piense por qué Jonás, ahora entienden mejor por qué Jonás no quería ir para allá. Entendiendo y viendo un poquito más cómo era Nínive, nadie quisiera ir para allá. ¿Y cómo es que Dios, imagínate, somos bien fáciles para juzgar a Jonás, claro, pero imagínense la técnica que está utilizando Jonás. Pero Señor, tú conoces a esta gente. Señor, que no se te olvide, se parece a este líder que Dios envió, a Ananías. Se fue. Para hablar con Pablo. ¿Usted lo conoce? La calle derecha. El que, cuando Pablo iba a ir de camino a Damasco. ¿Sí? Lo buscamos. Pablo, cuando está allí, va de camino, usted sabe la historia, va de camino a perseguir a esta gente. Y Dios habla con este hombre y le dice, oye, mira, pero es que este es un instrumento mío. Y este hombre le dice, Señor, este es Pablo, este es el perseguidor, es lo mismo que Jonás. Cuando Jonás le tocó ir a Nínive, ese era su argumento, decir, oye Señor, pero es que tú conoces a esta gente. Dios lo conocía más que nadie, y por eso Dios estaba extendiéndole la misericordia. Mi hermano, no juegue con la misericordia de Dios. La gente juega tanto con eso, con la misericordia de Dios. Porque Dios ha extendido su misericordia, y ha extendido su misericordia, y ha extendido su misericordia. Pero un día llegará el momento donde viene el juicio de Dios. Y solo aquellos que estén en Cristo, seguros en Él,
tienen un refugio seguro, nadie más. Yo creo que estoy adelantándome al final, pero sí hago la pregunta, ¿dónde tú estás hoy en ese punto? Todavía la misericordia de Dios se está extendiendo, porque Jonathan Edwards, un pastor del siglo XVIII, decía, las misericordias de Dios, las puertas de la misericordia de Dios están abiertas hoy, en este momento, y usted las puede recibir. Pero ¿hasta cuándo Dios extenderá eso? No sabemos cuándo sea el día que Dios llegue a emitir el juicio final. La pregunta, ¿estás preparado hoy? Porque este pueblo de Nínive, muy perverso, muy malvado, pero como quiera, miren la gracia de Dios, el amor de Dios es tan grande, que a veces uno piensa, mira, es que esa gente está tan perdida que no hay salvación de Dios. No, vea los ejemplos bíblicos. Miren Pablo. Nínive, Dios le dio una oportunidad a Nínive. Dios, a esta nación tan perversa, Dios le dijo a Jonás, ve allá y predica. Y sabes que originalmente ellos se arrepintieron, mucha gente de allí se arrepintió, dice la Biblia que desde el rey. Pero algo pasó en el camino. Estamos hablando de más o menos 100 años después. Esta ciudad continuó siendo una ciudad perversa. Y otra vez, Dios ahora envía un profeta. Pero ¿sabes con qué viene este profeta ahora? Viene con juicio. Viene a decirle, Nínive, estoy contra ti. Ya no es Jonás diciéndole, oye, arrepiéntanse. No, ahora Nínive, estoy contra ti. ¡Ay de ti, Nínive la perversa! Nínive, que tiene las grandes murallas, que parece que la ciudad está todo bien, pero su corazón está muy lejos y está perdido. Esto es lo que vendría ahora sobre Nínive. Dios traería su justicia sobre los malvados. Por último, veamos los versículos 5 al 7. Miren conmigo allá, regresando a Nahum capítulo 3. Los versículos 5 al 7, que nos hablan acerca de cómo es Dios mismo el que ejecuta este juicio. Él no está enviando simplemente a alguien. Él no está dejando que las cosas pasen. Simplemente decir, oye, pues que Nínive caiga. Ella misma va a caer algún día, los imperios no duran para siempre. ¿Te imaginas pensar? No. Dios mismo está diciendo que Él iba a ejecutar un juicio. Mírenlo aquí, capítulo 3, versos 5 al 7. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Mi hermano, cada vez que en la Biblia usted ve una repetición tan cercana, es un énfasis. Lo dijo en el verso 13. Heme aquí contra ti, Jehová de los ejércitos. Lo vuelve a decir en el verso 5. Heme aquí contra ti. Le está diciendo, oye, de esta no te escapas. De este juicio. Heme aquí contra ti. O como yo les decía, hay otras versiones que lo mencionan diciendo, yo soy tu enemigo, Nínive. No te estás metiendo con cualquiera. Yo soy tu enemigo. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicia y te afrentaré y te pondré como estiércol. Miren qué palabra fuerte. Pero todas esas palabras tienen que ver con la humillación que vendría sobre esta nación. De hecho, ¿sabes que la Biblia también habla? Que esté firme y que no caiga. La gran Nínive, que se creía segura de sí misma, estaba bien alta, bien alta, bien alta, sin saber que si seguía subiendo, cuando se estrellara, iba a ser peor. La humillación iba a ser más grande. Y esto es lo que Dios le está diciendo a través del profeta en estos versículos 5 y 6. Está diciendo, yo mostraré tu vergüenza. Tú que te crees la gran nación poderosa de la cual tú crees que nadie puede destruirte, tú crees que nadie puede contra ti y que eres la más grande de todas, yo te mostraré que no es así. Te está diciendo Dios. Dios la avergonzaría delante de todas las naciones, se lo dice ahí. Dios humillaría a este pueblo, los afrentaría. Dice el versículo 7, todos los que te vieren se apartarán de ti. Oye, esta era la gran Nínive a la cual todo el mundo quería ir. Pero cuando dice Dios que va a enviar un juicio sobre ellos, ahora sería la ciudad a la cual nadie quería visitar. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. Lo que parecía inaudito, lo que nunca pareciera que iba a ocurrir, que Nínive fuera destruida. Dios está diciendo, sí va a ocurrir, porque soy yo mismo el que voy a destruir la ciudad. Yo voy a enviar un juicio. Nínive será asolada, será destruida. Miren las últimas dos preguntas con las cuales termina el pasaje aquí.
¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? En otras palabras, ¿dónde encontrarás consuelo? Nínive. ¿Y sabes que esto es un juego de palabras con el nombre del libro? Porque recuerden que Nahum lo que significa es consuelo. El juicio de Dios sí traería consuelo al pueblo de Dios, pero no traería consuelo a aquellos que le habían dado la espalda a Dios y que se habían rebelado contra Dios. Esos no encontrarían consolación. Esos se habían rebelado en contra de Dios. Para Nínive no habría consuelo. Solamente para el pueblo de Dios. Para Nínive, mis hermanos, no habría un mediador. Toda la ira de Dios iba a caer sobre ellos, porque habían sido un pueblo muy malvado. Recuerden, a veces usted ve esta escena, especialmente en el Antiguo Testamento, y usted piensa, mira, bendito, esta gente tan buena, ¿y cómo que Dios los va a castigar? Y desde la perspectiva humana, ¿sabes qué siempre hace? Desde la perspectiva humana, siempre el culpable es Dios o el malo Dios. Desde la perspectiva humana decimos, no, pero gente tan buena y Dios los castiga. No, primero es que no hay ni uno bueno, la Biblia dice. ¿No se acuerdan de cuando se iba a destruir Sodoma y Gomorra y este debate de Abraham con Dios diciéndole, mira, pero si hay tantos buenos, pues no lo destruye? Y Dios le dice, no las destruyo, tranquilo. Si encuentras 50, vete, búscalo. Y Abraham vira para atrás porque no había 50. Y va bajando el número y dice, si hay 30, y si hay 20, y si hay 10. Hasta que al final se queda muy claro de que allí no había nadie bueno. Esta no es la idea que te quieren llevar allá afuera de un Dios perverso que como que le gusta castigar a la gente que es buena, mi hermano, no. Al final de cuentas, lo que la Biblia nos muestra es un Dios bueno, un Dios santo. Y gente como tú y como yo que nos rebelamos contra Él. Los malos somos nosotros, no Él. Nunca Dios es malo. Los malos somos nosotros que nos rebelamos contra Él. La gracia se extiende cuando Él en su misericordia coge gente que es mala en sí misma y les cambia el corazón y los transforma. Los demás siguen siendo personas que merecen un juicio porque ellos mismos decidieron ese camino. No fue que Dios los obligó y le dijo, no, mira, vete, camina hacia allá, camina ese camino del mal. No, mi hermano, sabes que todas las personas que hacen el mal no es porque Dios lo está obligando. Todo el que hace el mal lo hace por su voluntad propia, lo dice Santiago. Es de su propia luz un término de domingo. Es por su propia concupiscencia, por su propio deseo de su corazón. Hace el mal. Y después, claro que tiene que pagar una consecuencia, porque está haciendo el mal. La gran noticia del Evangelio es que Dios toma personas malvadas también, no que eran buenos, que Dios toma personas malvadas, que transforma el corazón, los hace nuevos y los salva. Esa es la gran noticia del Evangelio. Cómo Dios toma un pecador y lo transforma a imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el milagro más grande, mi hermano. Pero esta Nínive tenía toda la ira de Dios sobre ella, porque era una ciudad malvada. Usted la vio ahí las descripciones, que se quedan cortas para describir lo malvada que era esta ciudad. El juicio de Dios venía sobre ella. Dios le dice, yo estoy contra ti. Y no había un mediador. Toda la ira de Dios caería sobre ella. Mi hermano, escuche bien. Toda la ira de un Dios santo cayendo sobre este pueblo, sobre esta ciudad malvada. Sin algo en el medio. Sin un mediador. ¿Sabes que esto nos debe llevar a pensar en algo? Y con esto ya vamos cerrando hoy. Nos debe llevar en esta mañana a dar gracias a Dios por Cristo. Quien cuando la ira de Dios, Dios santo, justamente iba a caer sobre nosotros pecadores, ¿sabes qué él hizo? Se puso en el medio. Recibió él esa ira de Dios para que nosotros recibiéramos la misericordia de Dios. Qué glorioso nuestro Salvador. Toda la ira de Dios se supone que cayera sobre nosotros porque la paga del pecado es muerte. Fuimos nosotros. Jesús no hizo nada malo. Fuimos nosotros los culpables. Jesús no pecó. Fue santo, perfecto. Nosotros somos los pecadores. Qué hermosa esa noticia del Evangelio que dice que Jesús, cuando se supone que se castigara a los pecadores, de los cuales tú y yo somos los primeros, Jesús dijo, yo me pongo en medio. Qué hermoso nuestro Salvador. Se puso en medio. Literalmente por eso la cruz la recordamos este evento, recordamos lo que Jesús hizo allí. Dice un autor, metafóricamente viéndolo, que literalmente Jesús allí colgado estaba como literalmente en el medio. El Dios Santo y nosotros los pecadores. Y lo que estaba haciendo Jesús era tomando el lugar nuestro, tomando la ira de este Dios Santo que iba a castigar el pecado de nosotros, el de nosotros.
Y Él lo tomó sobre sí. Dijo, yo me pongo en el medio. Yo muero por ellos. Yo pago el precio por ellos. Eso es lo que hizo Cristo, mis hermanos. La ira de Dios cayó sobre ese pueblo malvado de Nínive. La ira de Dios ha caído sobre otros pueblos. Están sin Cristo. Un día llegará donde habrá un juicio final. De igual forma se mostrará el juicio de Dios sobre los malvados. La pregunta es, ¿dónde estarás tú en este día? ¿En qué posición estarás allí? ¿Serás de aquellos que simplemente mirarán y dirán, pero es que no tengo un mediador, no tengo a uno que se puso en el medio? Así que recibirás el castigo tú por la eternidad. ¿O serás de aquellos que están seguros en Cristo y cuando llegue el día de juicio está tan seguro que dice, ¿sabes qué? Alguien pagó por mí el precio. Alguien se puso en el medio allí. Y ya la ira de Dios cayó sobre él para hacerme libre a mí. Para que yo recibiera la salvación que no merecía. Para que yo recibiera la misericordia. Hermanos, no hay un punto medio. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. No hay un punto medio. Santiago lo dijo, no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. No existe tal cosa. O estamos con Dios y reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos y por eso vino Él, se puso en el medio, recibió el castigo de la ira de Dios para que nosotros recibamos la salvación. ¿O estás tú solo tratando de enfrentar esta gran idea, este gran momento de cuando te encuentres delante de Dios? Piensa por un momento, ¿cómo estarás allí? ¿Estarás con un mediador? ¿Estarás con un representante de Cristo? ¿O estarás solo? ¿Sabes qué? Allí solo, todas las excusas que tú pongas no van a contar. Pero yo fui bueno, yo hice aquello, yo hice lo otro, yo di dinero a los pobres, yo me acordaba de ti, Señor, en los Thanksgiving y en los días de Semana Santa yo iba a la iglesia y yo hacía sacrificio y no comía carne, yo hice todo eso. ¿Sabes que eso no va a contar allí? Va a contar una sola cosa, que tú estés escondido en Cristo. Que tú puedas decir, Él es mi mediador, Él es el que me salvó. Ya Él recibió el castigo para que yo reciba la salvación. ¿Cómo estaremos en ese día, mis hermanos? Pero no hay punto medio, o eres amigo de Dios o enemigo de Dios. Puedes huir del juicio de Dios solamente de una forma, escondiéndote en Cristo. La Biblia dice que para los que están en Cristo no hay condenación, Romanos 8:1. Para los que están en Cristo no hay condenación. Y en ese mismo capítulo, el verso 32 dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ustedes notan esa imagen diferente? La imagen contra los enemigos era Dios diciéndole, yo estoy contra ti. La imagen con Cristo es, yo estoy por ti, yo estoy para ti. Muy diferentes esas imágenes. Pero la pregunta, pues repito, y cerramos con esto en esta mañana. No hay punto neutro. ¿Dónde tú estás en esta mañana? Hoy es un buen día, escuche bien, la misericordia, la puerta de la misericordia de Dios, Dios la tiene abierta hoy, para que tú entres por ella y recibas la salvación. Este es el día. No siga alargando este asunto. Usted no sabe lo que pase ahorita. Usted no sabe lo que pase saliendo de aquí. Usted no sabe lo que pase mañana. Hoy, usted sabe lo que está pasando. Dios le ha dado una oportunidad de escuchar el Evangelio y de entrar por la misericordia, por las puertas de la misericordia de Dios. Es el día de salvación. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias porque a través de ella nos muestras cómo tú eres un Dios santo. Un Dios que ejecuta su juicio contra los malvados. Eso también a nosotros nos da esperanza, nos da ánimo al saber, Señor, que aquí en la tierra, aunque hay gente malvada, que pareciera que todo le sale bien, al final recibirán un juicio tuyo. Que aquí en la tierra, aunque no tengamos un sistema de justicia perfecto y a veces los malos escapan de la justicia humana, Señor, sabemos que hay una justicia divina y esa es perfecta. Sabemos que tú te encargarás de todos los enemigos de tu pueblo, todos los malvados, de todos los que están rechazados, de todos los que viven en contra de ti, de todos los que se burlan de ti y de tu pueblo. Un día tú te encargarás de ellos, pero es un Dios santo.
Lo estamos viendo aquí, esta imagen, cuando esta ciudad tan perversa, esta nación que se creía todopoderosa, un día fue humillada, fue destruida, hasta hoy nunca más fue hecha nuevamente, porque fuiste tú el que la destruiste con tu juicio perfecto. Oh Señor, en ese momento no había un mediador, solamente estaba la ira de Dios justamente cayendo sobre una nación tan y tan perversa. Oh Señor, pero gracias te damos como iglesia en esta mañana porque tenemos a un mediador, porque tenemos a Cristo. Tú enviaste a Cristo y Cristo se puso en medio y Él recibió el castigo en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Señor, gracias por eso. Oh Señor, que nunca olvidemos un sacrificio tan grande que a nosotros no nos costó nada, pero a ti te costó todo, Señor. Señor, gracias por tu salvación. Gracias por Cristo. Gracias porque eres un Dios santo. En esta mañana yo te pido que nos ayudes a pensar dónde estamos hoy, dónde está nuestro corazón hoy. Señor, por fuera todo puede estar bonito como la ciudad de Nínive, pero por dentro esa ciudad estaba destruida, por dentro estaban bien lejos de ti, estaban perdidos. Oh Señor, guárdanos de eso en esta mañana. Que hay alguien aquí que no te conoce, Señor, hoy te pedimos que según tu voluntad sea el día de salvación, que hoy pueda conocerte. Hoy tú le has permitido una vez más escuchar tu palabra, escuchar tu mensaje, escuchar de que llegará un día de juicio, de que hemos pecado y todos somos culpables, no hay ninguno que no sea culpable, pero que hubo uno que se puso en medio, que pagó el precio, nos salvó, nos puede dar esperanza y vida eterna. Que hoy sea el día de salvación, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En tu nombre Jesús te oramos.